buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo. Le habla su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y continuamos con nuestro estudio en el libro de Josué, en el comentario bíblico que hemos estado llevando. Bien, la conquista de la tierra prometida fue un proceso prolongado que implicó numerosas batallas. De esta, el narrador bíblico destaca cuatro enfrentamientos claves por su importancia tanto histórica como teológica. Las dos primeras contra las ciudades de Jericó y Ai fueron emprendidas por iniciativa de Israel. Las otras dos en el sur y en el norte fueron instigadas por coaliciones cananeas que se unieron para resistir la invasión. Las victorias sobre Jericó y Ai proporcionaron a Israel una posición estratégica en el centro de Canaán, dividiendo el territorio enemigo en dos y facilitando el avance hacia el norte y el sur. La batalla de Jericó y contra la coalición del sur se caracterizan por intervenciones milagrosas del Señor, mientras que los enfrentamientos en Ai y contra la alianza del norte destacan por la brillante estrategia militar de Josué. En el corazón de esta sección narrativa, Israel renovó su compromiso de obedecer la ley de Dios en la tierra que estaban recibiendo. Ese era en última instancia el propósito fundamental de toda la campaña: establecer en la tierra prometida un pueblo fiel y obediente al Señor. Bien, la batalla de Jericó. Jericó está identificada con la actual Tel el Sultán, probablemente consagrada al dios lunar, ya que su nombre significa ciudad de la luna. Su ubicación estratégica se encontraba junto a un gran oasis en una región donde el agua era un recurso escaso y controlaba las principales rutas de acceso hacia el interior de Canaán. Las instrucciones que el Señor dio a Josué revelan el carácter del pacto. Dios en su gracia entregaba la tierra a Israel, pero requería que el pueblo la tomara mediante la obediencia fiel, como podemos ver en Hebreos 11:30. La primera instrucción, que el ejército marchara una vez al día alrededor de la ciudad durante 6 días, sirvió como señal de advertencia. El rey divino reclamaba la ciudad como suya. Aunque el rey de Jericó y sus fuerzas se resistieron, estaban tan impotentes ante el propósito divino como lo están Satanás y sus huestes ante Cristo y su iglesia, como podemos ver en Mateo capítulo 12, versículos 22 al 29. La segunda instrucción: los siete sacerdotes llevaban 7 cornetas de cuerno de carnero delante del arca. Esto marcó el inicio de la Guerra Santa. El arca del pacto simbolizaba el trono sagrado de Dios en medio de su pueblo. La tercera instrucción: de los 7 sacerdotes debían de marchar 7 veces alrededor de la ciudad el séptimo día, tocando las trompetas delante del arca. Esto intensifica el simbolismo. El número 7, repetido 3 veces en Josué 6:14, subraya la perfección y la plenitud de la acción divina. La cuarta orden: que todo el pueblo diera un gran grito cuando escucharan el sonido de las cornetas tras completar las 7 vueltas, expresó la fe del pueblo con una voz unificada que hizo temblar la tierra. La quinta instrucción: que cada guerrero atacara directamente después de la caída de los muros, se cumplió plenamente cuando la ciudad fue consagrada al Señor en obediencia a su mandato. Josué repitió con precisión las órdenes, comenzando por las que concernían a los sacerdotes y luego las dirigidas al pueblo.
El arca se menciona en primer lugar porque representa la presencia del Señor, el verdadero rey de Israel. De manera creativa, Josué organizó la marcha disponiendo una vanguardia de hombres armados delante de los sacerdotes que tocaban las cornetas y una retaguardia detrás del arca. Así el rey divino tomó su lugar legítimo en el centro de su ejército sagrado. La extensión y la formación exacta de la procesión no son el foco principal del relato. Lo esencial es que Dios ocupaba el corazón de su pueblo en marcha. Mientras el ejército sagrado avanzaba en solemne procesión, los sacerdotes hacían sonar las cornetas sin cesar y los hombres armados, obedeciendo las instrucciones de Josué, guardaban un silencio absoluto. Este ritual se repitió durante 6 días, marcando una escena cargada de tensión y reverencia. El estilo dramático del relato bíblico refleja y acompaña la intensidad de la marcha, sumergiendo al lector bíblico en el ritmo grave y expectante de la obediencia silenciosa ante el juicio divino inminente. La tradición sostiene que el séptimo día fue un sábado, lo cual en este caso no impidió la ejecución de la Guerra Santa. La orden de Josué de consagrar la ciudad implicaba la destrucción total de su población con el propósito de evitar la contaminación espiritual de Israel, como enseña Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 al 18. En algunas ocasiones esta consagración incluía la quema de la ciudad o la prohibición de tomar el botín. El principio subyacente se mantiene en la iglesia a través de la disciplina eclesiástica, como la excomunión, como podemos ver en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 13, un procedimiento que aún hoy puede ser necesario aplicar en casos de un pecado persistente. El ejército sagrado obedeció meticulosamente las instrucciones divinas y al emitir su poderoso grito, los muros de Jericó se desplomaron. Cabe señalar que el Valle del Jordán es una región sísmicamente activa, con registros de fuertes terremotos aproximadamente 4 veces por siglo. Las excavaciones arqueológicas en Jericó han revelado pruebas claras del colapso de al menos un muro hecho de ladrillos de barro. Este dato no disminuye la maravilla del relato bíblico, sino que por el contrario subraya la soberanía de Dios al orquestar el evento en el momento exacto. La conclusión del relato alterna entre el rescate de Rahab y la destrucción de Jericó para resaltar el contraste entre sus destinos. Por medio de la repetición y el detalle narrativo se enfatiza que Dios es fiel a su pacto, incluso con una prostituta cananea. Rahab y su familia fueron inicialmente colocados fuera del campamento de Israel debido a su impureza ceremonial, que podemos ver en Levítico capítulo 13, versículo 46 y en Deuteronomio 23:3. Sin embargo, en el tiempo en que se escribió la historia, sus descendientes ya se habían integrado plenamente en la comunidad israelita. De hecho, Rahab continúa viviendo en el nuevo Israel a través de su linaje que culmina en Jesucristo, según Mateo capítulo 1, versículo 5. Josué también pronunció una solemne maldición sobre cualquiera que intentara reconstruir Jericó, ciudad que había sido consagrada al Señor, y eso lo vemos en Primero de Reyes capítulo 16:34. Aunque esta maldición es descriptiva más que prescriptiva, su sentido es claro. El primogénito que pertenece al Señor tomaría simbólicamente el lugar de la ciudad dedicada a él. Así se preserva la santidad de aquello que Dios había reclamado como suyo. Josué capítulo 6 versículo 26 fue escrito cerca del año 1380 antes de Cristo y predijo que la ciudad de Jericó sería reconstruida
Esto se cumplió cuando el rey Acab manda a Ahiel que la reconstruya. Segundo, cuando el constructor pusiera los cimientos del nuevo Jericó, su hijo mayor moriría. Esto se cumplió cuando el hijo mayor de Ahiel, Abirán, murió. Tercero, cuando el constructor colocase las puertas de la ciudad, su hijo más joven moriría. Esto se cumplió cuando el hijo más joven de Gilel, Segub, murió, según Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Luego sigue la batalla de Ai. Las dos partes de la batalla son la ruina y la victoria, y estas son enseñanzas de fe. La ruina, en primer lugar, dice que el narrador involucra directamente a todo Israel en el pecado de Acán, reflejando el principio de solidaridad nacional. Los actos de un solo individuo afectan a toda la comunidad, como podemos ver en Primero de Samuel 21, 1 al 9, y en Hechos 9, 4, y en Colosenses 1, 24. Esta noción arroja luz sobre otros pasajes bíblicos y constituye la base de doctrinas fundamentales como lo que se llama el pecado original de la humanidad en Adán. Pues sabemos que Adán fue el primero en pecar, entonces su pecado, ese es el pecado original de toda la humanidad. Y luego, pues al estar todos nosotros en Adán, pues estamos pecando juntamente con él, y por eso es que luego la escritura dice, y no hay justo ni aun uno. También en la parte contraria, la justificación de los creyentes en Jesucristo, como vemos en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19, donde Jesús muere por todos los creyentes. Entonces no tenemos nosotros que morir por nuestros pecados, sino que ya Cristo murió por todos. El nombre de Ai significa ominosamente ruina, anticipa su destino. Su ubicación moderna es incierta, ya que el sitio tradicional Et-Tel está actualmente deshabitado. La derrota de Israel allí debe entenderse como una manifestación de la ira de Dios. Mientras que el envío de espías a Jericó había sido legítimo, ordenar el ataque contra Ai sin consultar al Señor fue una transgresión de las instrucciones divinas y de los principios de la guerra santa. Paradójicamente, después de la derrota, Josué recurrió a la suerte sagrada. Los espías habían violado la fe esencial en la guerra santa al confiar en miles de hombres, no en el Señor. Si los destacamentos eran de 15 soldados, 36 muertos representaban una pérdida del 80%. Sin embargo, la causa de la derrota no fue únicamente la desobediencia ni un error táctico, fue ambas cosas. Profundamente consternado, Josué, junto a los ancianos, rasgó sus vestiduras y se postró ante el arca del pacto, el lugar sagrado de consulta. Expresaron su dolor con lamento y se atrevieron a cuestionar a Dios como había hecho antes el pueblo, como podemos ver en Éxodo 14, 21 y otros pasajes más, Isaías 6, 11. Desde su limitada perspectiva, la ruina parecía una locura. Si los cananeos recobraban su confianza y descendían desde sus fortalezas montañosas, mientras los israelitas estaban atrapados por el crecido Jordán, la catástrofe sería total. La respuesta de Dios fue contundente: levántate, y declaró la culpabilidad del pueblo. Israel ha pecado. Al desobedecer al Dios Santo, al valorar sus propios criterios por encima de su palabra, el pueblo había profanado el nombre glorioso del Señor. Para restaurar al campamento contaminado, Dios ordenó que se consagraran y eliminara al transgresor. Utilizando la suerte sagrada con respuestas de sí o no, Dios fue identificando al culpable por eliminación hasta señalar
a Acán. Él y su familia confesaron el pecado cometido, recordándonos que nada puede esconderse de Dios, como dice Hebreos 4:13. La expiación se realizó quemando todo lo que pertenecía a Acán. Tal vez los objetos robados de Jericó, al ser anatema, representaban una amenaza espiritual o física para el pueblo y por eso debían ser destruidos con fuego purificador. En la mentalidad bíblica, la familia funcionaba como una unidad bajo la autoridad del padre. Así como las familias entraban en pacto con Dios, también lo quebrantaban colectivamente. Es probable que Acán haya escondido el botín con pleno conocimiento de toda su familia. Al confesar su pecado, Acán dio gloria a Dios, reconociendo su omnisciencia, soberanía, verdad, celo y santidad. De forma reveladora, Acán llamó botín a lo que había tomado, revelando su incomprensión de la guerra santa. Para él, Jericó era un trofeo humano, no una victoria del rey divino. Así también piensan los materialistas al considerar los recursos de la tierra como propios y no como del Señor. Todo Israel participó en la lapidación expiatoria. El montón de piedras en el valle de Acor, cuyo nombre significa desgracia o desastre, quedó como memorial del trágico sacrilegio de Acán. Luego viene la victoria. En el renovado ataque a Ai se siguieron escrupulosamente las normas de la guerra santa. En primer lugar, el Señor ordenó el ataque y Josué, de manera precisa e innovadora, cumplió cada detalle. En segundo lugar, el ejército recibió la orden de no temer, pues Dios ya había prometido la victoria. Así como la derrota fue segura en el primer intento, la victoria fue igualmente cierta desde el inicio del segundo. Cada batalla durante la conquista fue única. Las normas de la guerra santa solían implicar el uso de fuerzas reducidas para que Israel depositara su confianza en el Señor y no en su poder militar, como podemos ver en Deuteronomio 17:16 y en Jueces capítulo 7, versículos 1 al 8, que trataremos más tarde. Sin embargo, en este caso, todo el ejército fue movilizado. En el primer ataque, el reducido número de soldados evidenció una falsa confianza. Ahora, el despliegue total del ejército expresaba verdadera fe al volver a enfrentar a un enemigo formidable. En esta ocasión, el botín consagrado al Señor incluía solo la ciudad y sus habitantes, pero no el ganado ni los metales preciosos. El plan de batalla no fue ritual ni milagroso, como lo había sido en Jericó, sino que siguió una estrategia militar convencional, una emboscada astuta. En el Éxodo, el Señor destruyó al ejército egipcio con el Mar Rojo y el viento oriental, sin intervención humana. Recuerdan allá en Éxodo 14, 10 al 31. Pero en la siguiente batalla contra los amalecitas entregó la espada a Josué en Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. El Señor ordenó la emboscada, aunque no se especifica el número de soldados involucrados. Estos subieron unos 20 kilómetros por la empinada montaña y, amparados por la noche, se ocultaron tras una colina o en cuevas al oeste de Ai. A la mañana siguiente, Josué partió de Gilgal con el grueso del ejército, estableciéndose con visión directa a la ciudad y del valle al norte. Esa noche, la segunda para los emboscados, Josué inspeccionó personalmente el terreno donde se desarrollaría la batalla, asegurando el éxito de su maniobra engañosa. Para el rey de Ai, todo parecía una repetición del primer enfrentamiento. Al amanecer, marchó temerariamente al norte, convencido de que iba a replicar su victoria anterior. Josué fingió una retirada, utilizando el recuerdo de la primera derrota para inducir al rey a descuidar toda precaución. En su afán por aniquilar a los israelitas,
el rey movilizó a todas sus tropas, incluso a las que se encontraban en el templo llamado aquí Betel, en Jueces capítulo 20, versículo 18 lo vemos. El último bastión defensivo de la Acrópolis. En este contexto, Betel, que significa casa de Dios, no designa una localidad específica, sino una descripción del santuario de Ai. En el momento decisivo, el Señor intervino y ordenó a Josué que levantara su lanza, o más precisamente una cimitarra, señal que simbolizaba la soberanía divina sobre Ai. Los hombres ocultos se precipitaron desde sus escondites tan pronto como vieron la señal. Al mismo tiempo, el ejército principal de Israel se volvió contra sus perseguidores, quienes al mirar atrás vieron su ciudad envuelta en humo y a las 5 unidades israelitas que surgían de entre las ruinas. Conforme a las reglas de la Guerra Santa contra los cananeos, toda la población de Ai, incluidos los 12 contingentes militares y sus esposas, fue consagrada como botín al Señor y destruida. La ciudad fue incendiada y sus ruinas se convirtieron en un montículo permanente que daba testimonio de lo ocurrido. El rey de Ai fue colgado de un árbol, probablemente atravesado por una estaca, como señal de que estaba bajo la maldición divina. Según la ley, debía ser bajado antes del anochecer, como dice Deuteronomio 21-23. En contraste, el rey de Israel nos rescató de la maldición, haciéndose maldición por nosotros, como enseña Gálatas 3:13. A él también lo bajaron antes del anochecer, como dice Juan 19:31. En el corazón de los relatos de la batalla, el narrador hace una pausa significativa para relatar cómo Israel renovó el pacto en Siquem conforme a las instrucciones de Moisés en Deuteronomio 11:29. En ese acto solemne se proclamaron las exigencias y preceptos del Señor de Israel. El altar levantado en aquel lugar simbolizaba el derecho de Dios sobre la tierra, como dice Génesis 12:8, mientras que la ley revelaba el carácter de su soberanía. Al igual que las viñas sin podar de Levítico 25:5 y 11, o el cabello sin cortar de Números 6:5, que señalaban lo consagrado al Señor, un altar hecho de piedras sin labrar indicaba que pertenecía exclusivamente al Creador. El monte Ebal, ubicado al norte de Siquem, donde se halla hoy la moderna Nablus, fue elegido como el sitio para erigir dicho altar. Frente a él se alza el monte Gerizim, de menor altitud, al sur. El hecho de que Israel tuviera libre acceso a esta región sugiere que había un tratado con los habitantes de Siquem, que vemos en Génesis 34 y en Jueces 9, o bien que los cananeos temerosos se mantenían replegados en sus fortificaciones, evitando el enfrentamiento directo en una zona escasamente poblada. El monte Ebal, identificado con las maldiciones, fue el lugar elegido para el altar porque allí paradójicamente Dios manifestó su gracia al remover la maldición del pecado. Los holocaustos ofrecidos simbolizaban la total consagración de Israel a Dios y actuaban como sacrificios de expiación. Las ofrendas de comunión, por su parte, celebraban la relación restaurada entre Dios y su pueblo. Estos mismos tipos de sacrificio fueron utilizados en la ceremonia del Sinaí cuando el pacto fue ratificado por primera vez en Éxodo 24:5 y anticipaban la sangre del nuevo pacto de Cristo en Lucas 22:20. Como Josué obedecía fielmente a la ley de Moisés, el lector bíblico puede suponer que se erigieron grandes piedras recubiertas de cal sobre las que se inscribió la ley, como en Deuteronomio 27:1-8. Aunque no se detalla la extensión del texto grabado, todo el pueblo se congregó solemnemente para oírla. En el anfiteatro natural, que ofrecía una acústica excelente, 6 tribus se ubicaron en el monte Gerizim para proclamar las bendiciones por la obediencia, mientras que las otras 6 lo hicieron en el monte Ebal para pronunciar las maldiciones por la desobediencia.
Estas tribus, conformadas tanto por israelitas nativos como por extranjeros incorporados a la comunidad, se dispusieron de pie mirando hacia los sacerdotes que portaban el arca del pacto, símbolo del trono del rey divino. Finalmente Josué leyó en voz alta toda la ley, incluyendo bendiciones y maldiciones, asegurándose de que todos los ciudadanos del reino la escucharan. Así se reafirmaba el pacto que constituía el fundamento del tratado de Israel con su Señor, como podemos ver en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 y Deuteronomio 31. Bien, mis amados amigos y hermanos, hoy vamos a quedar acá. Si Dios lo permite, en el próximo video vamos a estar hablando del tratado con Gabaón y seguiremos metiéndonos en este libro de Josué, que tiene tantas cosas tan interesantes que enseñarnos, especialmente ahora que han pasado tantísimos años, casi como 4000 años, y hay cosas que muchas veces nos cuesta comprender un poco, porque los tiempos han cambiado, el pacto ha cambiado, es otro mundo en el que vivimos en este momento, diferente al mundo en que vivía Josué. Bien, recuerde que cada domingo a las 9 de la mañana nosotros estamos reunidos en el edificio de la Iglesia de Cristo, que está ubicado diagonal al Colegio Manuel Benavides, ahí cerquita del hospital, entre donde se cruza la avenida 16 con la calle 16, en la pura esquina. Ahí estamos reunidos, y todos los domingos a las 9 de la mañana estamos glorificando el nombre de Dios. Si puede darse una vueltita, véngase y nos damos un abrazo y estudiamos la palabra de Dios juntos y alabamos al Señor, y hasta nos tomamos un cafecito. Pero si puede hacerlo, véngase. Que el Señor nos continúe bendiciendo siempre.